Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto como siempre saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y aquí comienza Zona Franca, una noche para hablar del Congreso de la República, que es el nuevo frente de batalla del presidente Gustavo Petro. Allí donde no están entendiendo cuál es la relación del discurso del presidente Petro, que por un lado dice, llama a diálogo, a recomposición y a reconciliación nacional, pero por el otro en el discurso llama al Congreso de la República como si fuera una cloaca llena de personas que se abrazan con narcotraficantes. Esa fue la referencia que hizo en Bucaramanga el presidente Gustavo Petro, diciendo que entre más duro se le da al narcotráfico, hay senadores que se abrazan con narcotraficantes. Es algo así como lo que sucede con las drogas. Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes. Más se abraza el poder político con el narcotráfico. Es una forma de ocultar una relación incestuosa. Producto de esas declaraciones desde el Congreso de la República, con mucho aire y tono alzado le están pidiendo al presidente Petro respeto por la institucionalidad, pero lejos de eso, el presidente Petro en su cuenta de Twitter aumentó la apuesta diciendo que él tenía información de que en ese momento, hablando ya del pasado, el Congreso en un 35% tenía vínculos con organizaciones ilegales y que él es el padre de la palabra parapolítica en Colombia. Esta noche vamos a hablar del difícil momento que atraviesan las relaciones del presidente Petro con el Congreso de la República, donde hay trancón de reformas, las reformas del gobierno que tiene el presidente Petro allí, la gran tarea de conseguir, de construir esas mayorías. Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. La primera reacción de reclamo provino de Name, que es el presidente Iván Name del Senado de la República, pidiéndole respeto al presidente Gustavo Petro por la institucionalidad. Lo hizo en el recinto del Legislativo, en el atril, en plenaria, pidiéndole al presidente Petro que no los llame de abrazarse y no los acuse de abrazarse con los narcotraficantes. Quiero atribuirle esta referencia a un desafortunado momento del señor presidente. Pero así como ahorita hablábamos del Capitolio, de la Casa de las Leyes, de los senadores, de los representantes, de la bicameralidad, hoy tengo que solicitarle al presidente de la República que nos respete. Que nos respetes lo que dices, es la discusión de hoy. Esta noche está Diana Diago, es concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Concejal, buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, Camila, un saludo muy especial para ti, para mis compañeros de panel y para todos los televidentes. Gracias por aceptar esta invitación. Esta noche está con nosotros León Valencia, que es director de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. León, como siempre, un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Camila, y un saludo muy especial para todos los televidentes y para mis compañeros de panel. Gracias. Su otro compañero de panel es el doctor Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, que es la coalición de gobierno. Representante Becerra, un placer tenerlo aquí en Zona Franca. Buenas noches. Buenas noches, María Camila. Buenas noches, León, Diana, a los televidentes. Y estamos aquí para rebatir entonces un poco las tesis que se han venido concluyendo en debates a propósito de esta nueva etapa del gobierno y del proceso político. Una de esas tesis, León, es del presidente Petro. Quiero comenzar esta conversación con usted porque estoy recordando tal vez año 2005, 2006, ese gran debate en el Congreso sobre la parapolítica. El presidente Petro dice que él fue el creador de la palabra parapolítica en Colombia. ¿Qué tan cierto es eso? No, ahí tenemos como una amable discordia sobre quién se inventó la palabra de la parapolítica o el concepto de la parapolítica. Nosotros hicimos unas investigaciones de 2002, las elecciones de 2002 y 2003, académicas. E hicimos varios libros sobre esto y ahí nosotros utilizamos la palabra parapolítica. Surgió incluso de una vergüenza personal, porque a mí me invitaron a Canal, en ese momento, Canal Caracol, a comentar las elecciones y yo pues en ese tiempo tenía mucha más memoria, era más taquillero, tenía toda
la claridad sobre la disputa política, los congresistas, los partidos que iban a esa disputa en el 2002. Y cuando empezaron ya en la pantalla a salir unos nombres que no conocía y empezaron a preguntarme por ellos, yo quedé corchado y sentí como una vergüenza sobre a los televidentes, porque me corchaban. Salió una señora, Eleonora Pineda, parlamentaria en Córdoba. Eso nunca había aparecido nunca en la política. Y esa señora, entonces yo decía, no conozco, no sé quién es ella, realmente no sé. Y ahí empezó mi obsesión por investigar ese fenómeno, porque la señora, después vi, Eleonora Pineda era peluquera en un corregimiento en el Carmelo, en Córdoba, en Tierra Alta, y entonces luego llegó a Tierra Alta con 700 votos y inmediatamente se lanzó a Cámara y sacó 68.000 votos. Recuerdo, creo que sacó más que Petro en Bogotá, que es una circunscripción especial muy grande, y ahí me picó mucho la idea de investigar la parapolítica. Y logramos ya presentar los primeros resultados de esa investigación de 2002 y 2003, por allá a finales de 2004, 2005, en un libro, y ahí nosotros planteamos que habían 83 parlamentarios que habían sido elegidos por el concurso fundamentalmente de los paramilitares, tanto de violencia como de dinero de los paramilitares, y después fueron a nuestra oficina, en ese momento era Arcoíris, se llamaba nuestra corporación, Nuevo Arcoíris, unos fiscales delegados ante la Corte Suprema, y me pidieron que, bueno, que yo había hecho una investigación, que ellos tenían también una investigación judicial. Yo en principio les dije, oiga, quizás esta investigación que es académica no les sirva, porque primero los que me dieron toda la información pues son gente que no va a concurrir a un estrado judicial sobre eso, pero sin embargo ellos dijeron, oiga, nosotros necesitamos entender el contexto, y entonces pues yo les entregué. Yo había ido incluso a Santa Fe de Ralito después de hacer la investigación con los resultados a hablar con la cúpula paramilitar, y me dijeron, la mayoría fue confirmada por ellos. Y bueno, yo me atreví a publicar primero el libro de una manera, porque era Cooperación Internacional la que me financió la investigación, y publiqué el libro en principio para regalárselos a ONGs. ¿Y en ese libro ya usted usaba la palabra parapolítica? Sí. Fue un libro además después publicado con Intermedio inmediatamente, que se vendió mucho, unos 30.000 libros, que en Colombia era un bestseller, y se pirateó en todas las ciudades, porque ahí contábamos toda esa historia. Ahora, pues esa es una amable controversia. Yo recuerdo que primero Semana, la revista Semana de esa época también publicó muchas cosas de parapolítica. Claudia López trabajaba allá, después vino a trabajar conmigo en la fundación. Ariel Ávila era un pelado de 22 años que trabajaba conmigo, y así se generó esa palabra, que de alguna manera deriva también de conceptos sociológicos sobre la vida colombiana, un concepto que se utilizó mucho en una época en sociología y en ciencia política, que era el paraestado, y aquí se habla de parapolítica. En Europa, ¿no? Y en Europa. Entonces utilizamos ese concepto, y realmente pues hicimos un aporte a la investigación judicial, porque después el primer auto de detención de 7 parlamentarios, la Corte Suprema cita nuestra investigación de Arcoíris, y ahí se vuelve una polémica nacional. Pero la realidad es que 71 parlamentarios en esta historia larga han sido condenados, y 67 más investigados, de más que 128 parlamentarios han sido involucrados en el tema de la parapolítica, 500 políticos locales. Nosotros investigamos también 255 alcaldes que habían sido elegidos con influencia, y 9 gobernadores en el 2003. Este fue un fenómeno que nunca más se volvió a presentar, pero fue un fenómeno muy grande de interferencia de unas fuerzas ilegales en la política colombiana. Fue muy duro,
Ha habido muchos otros episodios, pero el más grande, digamos, fue este. Ya vamos a hablar, pero hecha esa aclaración que no fue el presidente Petro el creador, el padre de la palabra parapolítica. Quiero empezar, representante Becerra, con la discusión de fondo, que es la discusión sobre la relación del Congreso de la República con el presidente Gustavo Petro en momentos en que necesita el Congreso, llamando al Congreso en gran medida a narcotraficantes o amigos de narcotraficantes. Bueno, yo creo que teniendo acá el autor directo de las investigaciones, tenemos una fuente privilegiada que sobre todo ha ubicado el contexto en el cual se presenta, yo no diría esas simples relaciones, prácticamente el copamiento en lo fundamental de un poder público del Estado por parte de fuerzas ilegales, criminales y realmente que alcanzaron a decir que no solamente controlaban el Congreso, sino que en pactos posteriores tuvieron el control de departamentos y de regiones totales, a tal nivel que había un solo candidato, como hubo en elecciones posteriores, en el Cesar, sobre todo. Entonces, yo creo que el presidente ha hecho una referencia que en un tuit posterior ubica contextualmente, que lógicamente no tiene que ver con el Congreso actual. El Congreso actual es un Congreso que yo no diría está exento de relaciones ilegales. Hoy tuvimos en la mañana una decisión de la justicia frente a un senador de la República recientemente, pero yo creo que hay una especie de renovación también en la política, ¿no? El 70%, María Camila, de los integrantes de la Cámara somos nuevos. Hay desde el punto de vista generacional incluso un equipo par que nos permite también interlocutar como generación. Yo lo que quiero decir es que el gobierno ha hecho un planteamiento de fondo, que es la idea de construir acuerdos para poder sacar al país de una serie de crisis que vive el país en el campo de la violencia, en el campo de lo social, en otros campos políticos, y ha convocado a construirlo. Y un protagonista esencial es el Congreso. Yo no siento en la Cámara de Representantes, llevamos un mes y 2, 3 semanas de iniciar las sesiones, que el ambiente sea un ambiente que no permita avanzar en eso. Anoche nomás sacamos por mayoría un acuerdo. Sí, ya vamos a hablar del ambiente que hay en el Congreso con las reformas y este tropezón producto de esa declaración del presidente Petro. Usted me dice, no hace referencia a este Congreso actual. Quiero que escuchemos nuevamente la declaración del presidente Petro, que fue en Santander, hablando del Congreso de la República, hablando de narcotraficantes. Es algo así como lo que sucede con las drogas. Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes. Más se abraza el poder político con el narcotráfico. Es una forma de ocultar una relación incestuosa. Concejal Diago, ¿es en presente o es en pasado esa declaración? Sin duda es en presente, y yo creo que esto no es ¿Y de dónde se concluye que es presente? Una amable controversia, como dice aquí el compañero León. Yo creo que el presidente está desesperado y que está mostrando que el Congreso no ha podido llegar, con el Congreso no ha podido llegar a acuerdos. Y por eso es su angustia con todo lo que se viene con las reformas. ¿Y hoy qué hace? Y respeta a los parlamentarios, y respeta la institucionalidad, como le gusta y como es de costumbre de Gustavo Petro. Yo creo que el Congreso acá tiene que dar muestras realmente de estar del lado de los colombianos. Porque el Congreso, pues como usted lo decía, ha tenido muchas manchas y sobre todo eso lo siente la gente en la calle. Y hoy, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? Primero, un juicio político en contra del presidente, que esperamos que los congresistas realmente lo hagan, lo impulsen y sobre todo que se paren duro, porque es que si quieren construir paz, porque es que ese es el discurso de la izquierda, es el discurso del pacto histórico y del presidente Petro. Él dice hoy que hay que abrazar al contrario, que hay que buscar diálogos, que hay que buscar acuerdos, pero cuando los acuerdos no le sirven, cuando los acuerdos no le convienen, entonces ¿qué hace? Atropella
al Congreso de la República. Y los colombianos están cansados, además súmele todos los escándalos, es que Colombia anda de escándalo tras escándalo con todo lo que le pasa al presidente, con lo que pasa con su familia, con lo que pasa con sus funcionarios, y yo creo pues que hoy, escuchando al presidente, Camila, yo entiendo que está hablando es en presente, no está hablando en pasado, y esa es una forma de generar conflicto y es una forma de atropellar. León, ¿qué tan grande es la diferencia, la brecha entre el Congreso y el presidente Petro? Usted escuchó el tono del presidente del Senado, Iván Nava. Pues yo creo que es que, digamos, el pacto histórico y las fuerzas de la izquierda son minoría en el Congreso. El presidente ganó milagrosamente la presidencia en un país realmente que políticamente estaba muy contra la izquierda, muy antiizquierda. Colombia es un país muy antiizquierda. Se presentaron muchas circunstancias que llevaron a que Petro ganara la presidencia, un estallido social, una pandemia, unos candidatos impresentables de las derechas, que también en el cansancio, digamos, con estas élites tradicionales que habían gobernado el país, una decadencia de un proyecto político muy poderoso que era el del uribismo. ¿No fue un milagro entonces, León? Entonces yo creo que, y ganó presidente por 700.000 votos. ¿Qué dice Eso dice, digamos, de la dificultad en Colombia. Y empieza a gobernar, y claro, con mucho tino dijo, buscamos un acuerdo nacional, buscamos una conciliación para tener una gobernabilidad y unas reformas. Eso no le ha funcionado, en realidad no le ha funcionado. Porque en Colombia es un país todavía muy negado para las reformas, apenas estamos entrando en esa idea de que hay que reformar el país. Colombia es un país que está todavía en el siglo XX, no en el siglo XXI. Colombia tiene unos fenómenos de violencia, una estructura política, una estructura social muy del siglo XX y algunas cosas del siglo XIX. Nosotros no hablábamos, por ejemplo, de reforma agraria desde el año 71, que fue el pacto de Chicoral entre el Partido Conservador, encabezado por Pastrana, y los terratenientes, y devolvieron lo que había hecho Guerra Restrepo de reforma agraria. No se volvió a hablar de eso, ahora se empezó a hablar de eso. Por la reforma laboral llevamos 30 años, reforma pensional, todas estas reformas, yo creo que está en minorías, y con esas minorías, pues, visto desde afuera, yo soy un tipo, pues soy un analista, soy de una fundación, no estoy allá en la política, él tiene que seguir hablando de pacto nacional, pero yo diría que es muy difícil sacar reformas, tener un acuerdo para una gobernabilidad tranquila en este momento. Lo único que lo podría, digamos, catapultar nuevamente hacia un proyecto más de acuerdo sería la firma de un acuerdo de paz con el ELN definitivo, de desarme del ELN, acuerdos de paz con disidencias de las FARC, que crearan un ambiente distinto. Por ahora yo creo que tiene que gobernar, primero, con el Plan Nacional de Desarrollo, segundo, con la reforma tributaria que hizo, y tercero, con las facultades presidenciales que son muy grandes en Colombia, en un país presidencialista, pero incluso para hacer esas reformas y para hacer decretos y para trabajar con esas facultades presidenciales, pues tiene que tener un equipo jurídico muy poderoso que le aclare por qué caminos... Es decir, esas son las vías sin Congreso, sí, si quisiera escribir el Congreso. Yo no creo que, por ejemplo, pues, hombre, hay ambientes. Por ejemplo, había un ambiente, a veces es más favorable en la Cámara, como dice Gabriel, pero ya vimos, da un pasito adelante y otro atrás. La reforma de la salud mostraba que se podía, después nombra una subcomisión y ahí empezó una polémica grande. Entonces damos un pasito adelante y otro pasito atrás porque no hay las mayorías consolidadas para eso. Y el presidente, como dice Diana, es verdad, se desespera porque él quiere hacer esas reformas. Entonces, cuando se desespera, ataca, digamos, a unas fuerzas políticas. Las ataca con razón o sin razón, yo diría que muchas cosas tienen razón, pero eso vamos a tener esa polémica. Ya vivimos eso en Bogotá también ganó las elecciones en Bogotá y gobernó, hizo cambios los que podía hacer, pero grandes reformas que pensaba para la ciudad de Bogotá, pues tampoco las pudo hacer
Después, eso le sirvió mucho y le va a servir en la historia política de Petro esta también. Petro decía en Bogotá, intenté cambiar Bogotá, pero no me dejaron. Y con ese argumento político, pues con ese argumento político llegó a la presidencia. Aquí va a ser lo mismo, va a ser unos cambios, los que puede hacer en democracia, lo que puede hacer respetando las reglas, que en eso sí estoy convencido de que Petro quiere respetar las reglas de la democracia. Pero no va a hacer muchas reformas y va a hacer unos cambios y va a tener el argumento que le va a durar muchos años y es no me dejaron. Sí, ese es el argumento, representante, que está pavimentando el presidente, decir que el Congreso no le dejó hacer sus reformas. Yo creo que hay que un poco dibujar el escenario político. Por un lado tenemos a una derecha expresada fundamentalmente en la oposición política del Centro Democrático y de Cambio Radical, que quiere afianzar una narrativa de caos, una narrativa de que no hay conducción, de que prácticamente no existen posibilidades de gobernabilidad y, si es posible, los sectores más irresponsables llevar al país incluso a salidas de golpe blando, como lo hemos dicho, y pienso yo que hay sectores que estarían dispuestos a eso. Ahora, creo que en el otro campo hay que saber diferenciar las posturas. En primer lugar, yo creo que Petro ganó no producto de un milagro, ganó producto de las condiciones que el profesor León ha señalado. Y lógicamente el país ha entrado en un momento histórico, diría yo, guardando las proporciones de lo que implicó la revolución en marcha después de la hegemonía conservadora, de lo que implicaron rupturas en la sociedad colombiana, que podría dar pie a un proceso de transición democrática, por colocarle de alguna manera. Para eso, el presidente ha colocado como centro las reformas, no la revolución, para entrar en términos clásicos. O sea, el presidente no está pensando en un programa... Para partir de la base, representante, muchos se preguntan hoy, usted que hace parte de la bancada de gobierno, quiero preguntar, ¿el presidente necesita el Congreso de la República hoy? Es que quiero decir que el Congreso es un poder del Estado que tiene la posibilidad de participar de este proceso de reformas. Y creo que no se podría generalizar. Si a mí me dicen, y ya lo hicimos contigo, María Camila, cuando terminó la legislatura y empezaba la otra, yo creo que el balance fue muy bueno. Aprobamos plan de desarrollo, aprobamos reforma tributaria, aprobamos otras leyes. Pero hoy el momento es distinto, estamos la fotografía estamos es en un diferente. segundo momento. Hay más dificultades en Senado. En Cámara, si usted me dice los compromisos de la coalición, a excepción de la Comisión Quinta, todos los demás funcionaron. Y estamos entrando a discutir los puntos gruesos, las reformas. Por el momento, este bloque quiere impedir que avance eso. Una de las jugaditas era la de la subcomisión, pero quedó claro anoche que hay mayorías, porque el presidente ha hablado con la bancada del Partido Liberal, el presidente ha hablado con la bancada del Partido de la U. ¿Usted cree que este tropiezo, este mal momento no va a generar más trancón en la reforma? Lo que pasa es que el escenario de la contradicción natural de la política institucional es el Congreso, y van a haber contradicciones. Lo que yo sí creo es que hay un sector, incluso del establecimiento político tradicional, que está dispuesto a llegar a acuerdos, y vamos a trabajar con eso. Si no es así, tenemos un gobierno y tenemos la movilización social, que también en una democracia deliberativa, va a jugar un papel muy importante. Entonces, yo lo que creo es que estamos en medio de la cancha con el juego avanzando, y yo apuesto porque haya, como ha dicho el presidente, acuerdos. La paz, las reformas, los proyectos y otra serie de medidas que tal vez no sean las que nosotros en su totalidad queramos como pacto histórico, pero que sí van a aportar en una perspectiva democratizadora que yo creo es la que la mayoría de la sociedad colombiana debería respaldar. Concejal Diana. La verdad, a mí me preocupa escuchar lo que estoy en estos momentos oyendo. A mí también. Yo creo que Petro no llegó milagrosamente, como ustedes lo dicen. Mire lo que está hablando su hermano. No, yo no estoy de acuerdo. Esa es la tesis. Mire lo que está hablando el hermano, que le funcionó el pacto de la picota para poder llegar a ser presidente de la República. Hoy mismo aclaró la edición del... Además, mire todo lo que ha pasado con el Congreso. Cómo inició Gustavo Petro su mandato.
haciendo acuerdos de mermelada. Hasta el mismo director del Fondo Nacional del Ahorro lo dijo. ¿No lo recuerda, Gabriel? Lo dijo. Y que el Partido Liberal era un partido de gobierno. Dijo que a los representantes, a los congresistas que ayudaban, tenía que ayudarse. Entonces, eso es una transacción. Es usted me aprueba las reformas, entonces yo le doy un puesto. Y además, yo sí creo que el escenario natural donde se tienen que discutir las reformas es en el Congreso, porque se eligió por parte del pueblo colombiano y representa las diferentes tendencias políticas. Y cuando usted dice, no, es que la derecha no quiere, no, eso no creo que deba hacerse sentir así. Acá lo que se busca es que las reformas sean concertadas, que sean buenas para todos, porque es que el presidente Gustavo Petro no puede pensar que va a gobernar para los 10 millones de ciudadanos que lo eligieron. No, aquí hay unos intereses y en el Congreso de la República se tienen que manifestar esos intereses y eso es lo legítimo. Ahora, ¿qué ha hecho Gustavo Petro? No se nos olvide lo que decía en el balcón. No, salgamos a la calle a defender las reformas. Mire lo que dijo hoy. ¿Qué antidemocrático es eso? No creo que eso sea. Yo creo que aquí hay que hacer realmente es escuchar lo que va a pasar en el Congreso, que el Congreso dé muestras de altura, que el Congreso realmente represente a los colombianos. Yo creo que hoy el Congreso está muy dividido y muy fragmentado. Y además, no se nos olvide que el 21 de octubre hay elecciones y los congresistas 29. Tienen miedo. ¿Por qué? Porque los colombianos no son bobos y los colombianos quieren es que lo representen, que saquen lo mejor para Colombia. Y hoy muchos congresistas están atemorizados porque saben que hay reformas que le van a costar a Colombia sangre y que le van a costar muy caro y que hoy están, démonos pasito debajito de la mesa porque saben que sus candidatos para diputados, para gobernaciones, se pueden ver afectados por esas decisiones. Y Gustavo Petro lo sabe. Entonces, él es muy hábil y sobre todo, es su estilo. Aquí en Bogotá, ¿cómo fue? En Bogotá fue un desastre, porque no escuchó. Miren los camiones de basura que están ahí tirados, guardados, las investigaciones de la Contraloría, los juicios fiscales de la Contraloría. Procesos. No, es que esto no es que exonerado, es que Bogotá pasó por muy malos momentos. Mire cómo fue todo el esquema de aseo, cuántos días la ciudad vivió sumida en la basura. Entonces, si vamos a hablar de cosas que han pasado, recordemos todo, porque es que eso así como segmentado no sirve. Yo sí creo que aquí Gustavo Petro tiene que cambiar su tono y sobre todo tiene que dejar de atropellar. Y tiene que dejar de decirle a los congresistas que no les gusta lo que él está haciendo, que no creen en su proyecto, entonces ir y estigmatizarlos, que yo creo que eso le hace mucho daño. ¿Cuál es la paz total que ustedes defienden? ¿Cuál es la paz total que ustedes quieren implementar? Yo creo que el Congreso, las corporaciones públicas tienen que dar muestra de respeto y se empieza por respetar sus competencias. Quiero justamente ir hacia allá, León, si esto, escuchando un poco al senador Name, habla de irrespeto, que ellos sí respetan la institucionalidad. Aquí estamos frente a un irrespeto del presidente Petro a uno de los poderes. Yo creo que el ambiente es de irritación enorme de todos los lados. Pues no voy a citar todas las cosas que dicen los parlamentarios del presidente. Hay una irritación grande, me parece a mí, para mi modo de ver normal, porque si nunca había llegado un gobierno de izquierdas y llega un gobierno de izquierdas de un exguerrillero en una Colombia tan como la que tenemos, pues es normal que se cree un... Pero esto tiene que, digo, en el Congreso hay excombatientes, exguerrilleros, sí. Y el presidente Petro lleva más de 30 años haciendo política. ¿Esto es de un expresidente, un presidente guerrillero o del tono del presidente? Hasta gente muy decente, como por ejemplo el exministro Echeverri, que yo tengo un respeto muy enorme, un tipo divertido, inteligentísimo, dijo, que lo tomó mucho semana, dijo: se trata en esta elección si votamos por un ingeniero o un guerrillero. O sea, hoy en día, en Colombia todavía la estigmatización, el origen político es muy grande. Entonces yo diría que hay una polarización y que hay una irritación muy grande en el debate político. Me parece a mí normal en un tiempo de transición, en un tiempo donde hay un cambio enorme de la política colombiana. Una gente llegó al poder que nunca había estado, una gente llegó al Congreso que nunca había estado, y llegan al Congreso, tienen ya una importancia política enorme. Y claro, toda la gente que sale de la política,
la gente que sale del Congreso, la gente que sale de los puestos públicos, hay mucha, los contratistas que pierden. De eso, León, quiero preguntarle, que pierden posibilidades. aprovechar que usted es un hombre con mucha experiencia analizando justamente este tema, la parapolítica, vínculos ilegales. Este Congreso se renovó en su gran proporción, hay gente nueva, el representante Becerra es una muestra de ello. Quiero preguntarle qué tanto ha cambiado esa realidad de ese poder legislativo que terminaba, como dice el presidente, abrazado con el narcotráfico. Allí tuvimos a Pablo Escobar, tuvimos todos esos congresistas. ¿Eso qué tan palpable es hoy? ¿Qué tan...? No, mucho. No es lo mismo, porque incluso pues ha cambiado de modalidad. Digamos, lo del 2002, 2003 fue una cosa muy triste, porque no solo no es un tema económico, era un tema durísimo de masacres. Hubo 1.100 masacres, fundamentalmente en la costa atlántica. Hubo un arrasamiento de comunidades, hubo una predominancia de unas fuerzas paramilitares, y los políticos, cuando nosotros fuimos allá a presentarle la investigación a la cúpula paramilitar y les preguntamos, Mauricio Romero y yo, oiga, miren, queremos confirmar estas cosas porque hemos hecho esta investigación. Y yo, hombre, León, sí, la mayoría, yo fui hablando nombres, eso sí, claro. Y no fuimos nosotros los que buscamos a los políticos, los que nos buscaron a nosotros. Ah, los políticos corrompieron a los Los buscaron con las alianzas, dijeron ellos. Nosotros pensamos, ese fue un momento. Luego, lo que se ha ocurrido es que muchos herederos, incluso de gente que está en la cárcel por parapolítica, pues las esposas, los hijos, la estructura política siguió, ya no son los mismos. Porque hay jóvenes, por ejemplo, que hacen parte de casas políticas que sus papás están presos y ellos no tuvieron nada que ver, estaban menores de edad cuando eso. Pero es la realidad política. Hoy en día no es eso. Hoy en día hay influencia mafiosa con dineros, pero ya no es esa cosa de sangre y de violencia que se vivió en ese tiempo. Todavía hay actos de violencia en la política, pero el país ha cambiado y el país va a seguir cambiando. No solo hubo parapolítica, hubo helenopolítica, hubo farpolítica, hubo combinación de las formas de lucha. Todas esas cosas ocurrieron en la vida colombiana. Hoy en día hay unas herencias graves de la marginal, pero son marginales frente al Congreso. Ahora, desafortunadamente, pues uno puede decir, oiga, no sigue ocurriendo. No solo eso, sino factores políticos incluso distintos a mafiosos de manera directa. Pero, por ejemplo, es que hoy tenemos que el presidente del anterior Congreso tiene una orden de captura del clan Char. Entonces uno dice, bueno, solo hoy, esta mañana, ya tenemos una nueva manifestación de esa realidad. Nosotros tenemos que sanear la política, sanearla a todos los niveles, de todos los partidos. Eso es una tarea grande para sanear la democracia y tenemos que concurrir a eso. Mucha gente ha ayudado a ese tema, pero esa es una realidad que tenemos. Ahora, no es lo mismo hoy que ayer, y yo creo que Colombia, en eso soy muy optimista, primero ha cambiado mucho. Y la democracia se ha fortalecido. Y la democracia hoy en día es más robusta que hace 20 años, que hace 15 y que hace 10 años. Representante Becerra. Yo creo que esa tesis de León es cierta. Creo que la posibilidad de que un sector político encarnado en el liderazgo de Gustavo Petro y de Francia, hoy por primera vez llegue a la conducción del gobierno, no del Estado. Yo a rato le explico a la gente cuando voy a las regiones y nos piden tan poco tiempo que ya muchas de las promesas de campaña se logren materializar, incluso que empiecen a cambiar los rostros de los funcionarios que están ahí en su región representando a las instituciones, pues les digo que nosotros no vamos a poder desmontar en 12 meses lo que se ha podido construir durante décadas. Y desmontar, por ejemplo, en el campo de la política social, lo que fueron 30 años de una concepción económica de cómo prestar los servicios de salud, cómo prestar los servicios de educación, cómo garantizar empleo. Era una visión distinta a la que la población reclamó en las elecciones y nosotros logramos interpretar con un programa de gobierno. Entonces nosotros hemos dicho, por ejemplo, en ese escenario
hay que buscar acuerdos, pero los acuerdos no pueden ser al estilo gatopardista para que todo cambie y nada cambie al final. Lo que nosotros decimos es discutamos la reforma educativa, por ejemplo, en la cual yo estoy muy interesado y va a ser una de las reformas que van a entrar ahorita y yo creo que va a salir en la ley estatutaria y ojalá salga también la ley 30. Pero decimos, bueno, discutamos la manera de financiar la educación. ¿Por qué no volvemos a un sistema como el francés donde se prioriza la financiación a la oferta y no seguimos financiando la demanda, haciendo de la educación un negocio? Ese mismo criterio lo tenemos en la salud, lo tenemos en las pensiones. Lo que nosotros estamos pidiendo es poder desmontar, e inclusive en el caso de la reforma laboral, María Camila, la gente dice, bueno, que es un gran peligro. Lo que estamos haciendo es recuperando cosas que ya habían en los 90, que el día termine no a las 10 de la noche. Dijimos que a las 6, ya en la negociación vamos en las 7, porque nos dimos cuenta que en esa franja, esa hora es donde están la mayor masa laboral. Igual los temas que tienen que ver con darle condiciones laborales a los estudiantes que tienen los contratos de aprendizaje en el SENA, entre otros. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente el país está cambiando y está cambiando para profundizar derechos, para recuperar derechos. Lo que está en juego son las reformas del presidente Gustavo Petro, con este momento tenso en el Congreso de la República, donde le están pidiendo respeto por la administración, respeto por uno de los poderes del Ejecutivo. En este caso, lejos de arrepentirse, esto es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, tal vez intentando recomponer ese mensaje donde hablaba aparentemente del presente. Ahora dice el presidente Petro: investigué las relaciones del paramilitarismo con la clase política. Fui el creador de la palabra parapolítica y entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia se descubrió que el 35% del Senado del entonces tenía vínculos y fue encarcelado. Hoy dice León Valencia, que lo están viendo ustedes en esta mesa, que eso es marginal. Es muy distinta esa fotografía de la que habla el presidente Petro a la fotografía que hoy hay en el Congreso de la República. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso esta noche de miércoles en Zona Franca hablando del presidente y su relación con el Congreso de la República, con el Senado, que es hacia donde dirigió su artillería, acusándolos de abrazarse con el narcotráfico. Desde el Congreso de la República, otro de los que le reclama al presidente Petro es el senador de Cambio Radical, David Luna, que está en ejercicio de oposición, pidiéndole al presidente Petro respeto, o que pide una disculpa, o que de lo contrario presente pruebas de la afirmación de esa acusación sobre los congresistas. Acompañamos frontalmente, por lo menos, o que el señor presidente Petro se disculpe con el Congreso o en su defecto, que señale con nombre propio y con las debidas denuncias ante los entes de control cuáles son las personas que se abrazan con los narcotraficantes. ¿Cuál cree usted que va a ser la reacción del presidente, concejal? ¿Cuál cree que va a ser la hoja de ruta luego de este reclamo del presidente del Senado y este que es el que se supone jefe de la oposición, el senador David Luna? Bueno, yo creo que el presidente va a salir a atacar como es su costumbre, pero también hay que hacer una reflexión, Camila, y es, como decía mi abuelita, el que tiene rabo de paja que no se acerque a la candela. Yo creo que si hoy hablamos de dineros del narcotráfico hay que empezar a hablar de Nicolás Petro. Todo lo que desató esta señora Day Vázquez contando que ingresaron dineros del narcotráfico, que fue su propio hijo el que hizo las transacciones, que eso ya está en la Fiscalía, después dice que va a colaborar con la justicia para aclarar todo este episodio tan lamentable para los colombianos, pues yo creo que el presidente tiene que acordarse de eso y hacer una reflexión profunda al respecto. Además, creo que el Congreso también tiene que mostrar, como lo decía, que es independiente, que es capaz de tramitar esas reformas sin que tener que recurrir a la mermelada. Eso le hace mucho daño al país, eso le ha hecho mucho daño a Colombia, esto es una transacción, ¿quién me da más? ¿Quién me da menos? Y yo creo que pues, el presidente, al verse desesperado, como lo dije al inicio, pues está mirando a ver cómo crea cortinas de humo, que para él eso es muy fácil, pero yo sí creo que pues la oposición está haciendo su trabajo, está haciendo su deber, es algo constitucional, es legal, pero el presidente sí tiene que respetar, pero sobre todo mirar el entorno en el que
se ha movido su gobierno, los escándalos de corrupción, de dineros del narcotráfico, que esto es tan lamentable, que no se le olvide a Gustavo Petro. Y además, mire cómo lo justifican incluso Gustavo Bolívar. Usted escuchó lo que dijo Gustavo Bolívar hace unos días, que es que pobrecito Nicolás Petro, porque era un niño humilde, y como era un niño humilde, cuando se le presenta toda esta oportunidad, entonces por eso pasó lo que pasó. Yo creo que esto es injustificable, yo creo que a Colombia le falta mucho, que el narcotráfico sigue permeando las campañas políticas, que eso no es algo exótico, ni es de último momento, no. Sigue estando ahí, y en Colombia hay que hacer cambios profundos, pero sobre todo cultura política y sobre todo más conciencia. Y yo creo que el presidente, pues, cuando sale con estos anuncios, a mirar a ver a quién le echa el agua sucia, a ver cómo se lava las manos, le queda mal. Yo creo que primero que todo tiene que darse cuenta de lo que pasó en su campaña, que es Vox Populi, que la Fiscalía ya está investigando, y tener unas posiciones mucho más calmadas y sobre todo entender que es el jefe de Estado, es el presidente de los colombianos, y le queda mal atropellar las instituciones. Esto se soluciona, queda saneado, chuleado, representante, con ese trino un poquito a modo de aclaración del presidente, o vamos a escalar al nivel de disculpas o de pruebas hacia los congresistas porque el presidente no da nombres. El presidente hizo una intervención de fondo cuando instaló el Congreso, hizo una intervención a modo de informe con los resultados del gobierno el 7 de agosto, se está reuniendo con los líderes políticos, se reunió con el Consejo Gremial, mantiene una actitud, digamos, abierta de interlocución con la sociedad, se reunió con las altas cortes, es un presidente que nunca ha desacatado un fallo judicial, es un presidente que realmente es garantía para el Estado de Derecho. Yo, por el contrario, creo que lo que hay es una irresponsabilidad por parte de sectores de la oposición, ¿Por qué? Creo que hay sectores de oposición que juegan a radicalizar el país, no tanto a polarizarlo ni a poder tener un debate político incluso en las formas más abierto y radical. Yo creo que eso está bien, en una democracia no debería haber problema, eso sucede en Europa, sucede acá, pero yo creo que la oposición tiene un gran problema, es que no tiene una propuesta de país distinto. Cuando usted va a preguntarle a los representantes, a los congresistas de las bancadas de la oposición qué proponen, entonces la senadora Cabal del Centro Democrático propone acabar la huelga, la senadora Paloma Valencia propone los bonos escolares para supuestamente mantener la política pero que los perdón estudiantes que le insisto en la decidieron. pregunta. ¿El presidente Petro tendría que disculparse? ¿Usted ve eso posible? No, yo creo que el presidente Petro no tiene que disculparse, sobre todo, O sea, está porque el bien lo que presidente Petro tiene una política de acuerdo nacional. Está bien atropellar al Congreso, está bien decirle a los congresistas yo creo que el presidente narcotraficantes. no tiene problema para construir acuerdos. Yo creo que la agenda del presidente es una agenda que le conviene no solamente a las mayorías marginales, le conviene incluso a los sectores económicos. Sacar este país del atraso feudal de la distribución de la tierra es ofrecerle al capital, a los empresarios, la tierra para ponerla a producir, son negocios. Entonces yo sinceramente creo que lo que el país necesita es una cualificación democrática que parta de tener una oposición mucho más cualificada, más responsable, más propositiva, porque creo que hasta el momento su gran fracaso es proponer lo mismo de lo que han hecho. Volver, mire, yo vengo de la Cámara de Representantes, de la plenaria ahorita, tienen a la cúpula militar y al ministro de Defensa en la Comisión Segunda, en la Comisión Primera, en la plenaria, a toda esta oficialidad que debería estar al frente de los problemas de la seguridad en el país, allí repitiéndole lo mismo y además de una manera irrespetuosa. A mí me ha sorprendido cómo quienes se abrogan llevar vocería de los sectores militares en este país, los defienden, lo que hacen realmente es irrespetarlos. Entonces yo creo que nos falta mejorar muchas cosas sin lugar a dudas, pero lamentablemente la oposición no está contribuyendo de manera responsable. León, sobre la demanda del senador David Luna que pide pruebas o disculpas al presidente Petro. Es que yo creo que estamos por primera vez en un país con un gobierno con unas ideas y unos principios y una posición política realmente muy distinta, y tenemos una oposición haciendo una verdadera oposición. El papel de una oposición es siempre minimizar los aciertos del gobierno y maximizar
los errores. Y el papel de un gobierno es maximizar sus aciertos y minimizar sus errores. Eso es la lógica de la democracia. Y así estamos. Si un gobierno sale todos los días a autocriticarse y a decir que entonces que está cometiendo muchos errores, pues se cae y eso es una cosa. Y si una oposición sale todo eso, hombre, no, lo está haciendo muy bien el presidente y tiene algunos errorcitos. Eso no es oposición ni es gobierno. Esa no es la democracia. Por primera vez está izquierda, derecha, izquierda en el gobierno y mañana puede ser al contrario, derecha en el gobierno como lo fue con Duque. Es que Duque, cada que Duque metía la pata, pues crecía Petro. Crecía Petro porque tenía un opositor. Ahora tenemos una oposición que está muy dispersa, pero llegará el momento en que haya un liderazgo de la oposición, porque pues venía de un líder enorme, digamos que era la derecha con un líder enorme que era Uribe. El uribismo pues vino abajo y todavía no ha emergido un liderazgo grande en la oposición. No lo es Cabal, no lo es Paloma, Vargas Lleras no alcanza porque no alcanza a ser un líder de esas fuerzas opositoras de derecha, pero llegará ese momento. Entonces yo creo que así vamos a seguir en una dinámica que es la dinámica de la democracia, que la democracia se basa en eso, y no, Gabriel, en eso discrepo de Gabriel. Hombre, el poder del Estado, un poder del Estado es el Ejecutivo. En Colombia es el principal poder, porque estamos en un régimen presidencialista. Si estuviéramos en un régimen parlamentario, el principal poder era el Congreso, pero aquí no, el principal poder es el presidente. Tener la presidencia es tener un enorme poder en Colombia, y lo está ejerciendo Petro. Por eso incluso puede decir estas cosas sobre el Congreso, porque sabe que está previsto de una investidura enorme. El presidente colombiano tiene, no él, todos los presidentes han tenido, tienen la mayor iniciativa parlamentaria. Se da ese lujo, a pesar de que sabe que necesita el Congreso en medio de este ambiente de reformas, pero resucitando el viejo discurso, el viejo debate de los paramilitares. Los señalamientos del presidente Petro sobre esos nexos ilegales no han sido solo contra el Senado de la República, también hizo críticas, aseveraciones contra varias EPS, diciendo que han pertenecido a paramilitares, a viejos ejecutores de la guerra en Colombia. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca hablando del presidente del Congreso, luego de esa declaración, hablando de narcotraficantes y de abrazos. Representante, hablemos ya para irnos de la reflexión final sobre el trancón. ¿Usted cree que va a haber trancón en el legislativo? ¿Si va a haber trancón de reformas para el presidente Gustavo Petro después de este tropiezo, de este insuceso? Yo creo que cualquier obstáculo hay que superarlo con la política que el presidente ha planteado, fundamentalmente de diálogo y de acuerdos, y esos acuerdos tienen que respetar la vocación de cambio que la sociedad y sobre todo la juventud planteó al momento de elegir un nuevo gobierno. Por eso la invitación a la ciudadanía es a que no le tengamos miedo a la democracia, a que podamos estudiar, conocer, ajustar las reformas que sean o los cambios que sean necesarios hacerle a las reformas, y que con esto no gana el presidente Petro, no gana el pacto histórico, gana la sociedad colombiana, porque vamos a tener mejor salud, vamos a tener mejor educación, vamos a tener seguridad social para los adultos mayores que hoy no lo tienen, 300.000, y vamos a tener, ojalá, una paz, que es también el objetivo de lo que debemos darle a la nueva generación. Concejal Diago, sobre el trancón en el legislativo, si usted Bueno, lo ve así. Yo creo que esto le va a dificultar a Petro sus reformas. Ojalá Petro muestre altura, pero sobre todo que el Congreso demuestre a los colombianos que está a favor de los más vulnerables, que realmente estas reformas no dejen de lado a esa ciudadanía que hoy no las quiere, esa ciudadanía que se ha expresado en las calles porque no está de acuerdo con lo que Gustavo Petro plantea y con lo que el pacto histórico está apoyando. Yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, también un llamado al respeto al presidente de la República, que no se le olvide que es el mandatario de los colombianos y que tiene que escuchar a todos los sectores, porque si quiere que pasen sus reformas, pues esa es la mejor manera. León. No, yo creo que
de aquí a febrero va a haber muy poca posibilidad de reformas, de cambios, de cosas importantes y de una relación más armónica entre Congreso y Petro. Creo que después de febrero pasen las elecciones locales, que salga el actual fiscal, que se empiecen a disminuir factores de violencia con los pactos que se hagan, se va a tranquilizar más el país. Yo creo que a partir de marzo del año entrante va a haber una relación distinta, pero hasta marzo va a haber una crispación enorme, esa es mi hipótesis, va a haber una crispación enorme y creo muy difícil que salgan las reformas, porque en el caso mío, que soy un analista, pues no puedo basarme en deseos, pues tengo que decir más o menos lo que veo, y lo que veo es que no hay mayorías, que no tienen el ánimo de hacer esas reformas que propone el Ejecutivo, y sin el Ejecutivo el Congreso tampoco puede hacer reformas. Es que los dos se necesitan, y sin el uno sin el otro no puede hacer reformas. Entonces no creo que hasta marzo no va a haber una luz verde para algunas reformas, ojalá lo haya después de que se tranquilice un poco la política. Gracias, León, por acompañarnos esta noche. Un gusto. Representante Becerra, un gusto siempre tenerlo en esta mesa. A usted, yo creo que van a avanzar unas reformas. Bueno, ojalá esa sea la hoja de ruta, ojalá esa sea el termómetro, sea el resultado después de este tropezón. Concejal, un gusto tenerla aquí en Zona Franca. Gracias, María Camila, por la invitación y esperemos a ver qué pasa. Si todo es como León lo pronostica, será entonces entrando al segundo año de ejercicio de poder, segundo año del ejercicio del poder del presidente Gustavo Petro. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche quedé con la programación habitual. A continuación, impacto económico. Esta noche un análisis de la viabilidad, de los aplausos y los peros de la propuesta del presidente Gustavo Petro a propósito de la tarifa cero en los sistemas de transporte público en el país. Hoy una entrevista con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Que tengan una feliz noche, que descansen.